Veamos ahora los métodos de obtención posibles para las aminas. Tenemos tres, ¿sí? No son difíciles, así que vamos a analizarlos. La primera de ellas es la reacción de halogenoides de alquilo con amoníaco o aminas, ¿sí? Es decir, halogenoides de alquilo que pueden reaccionar con el amoníaco directamente para obtener una amina primaria, o si hacemos reaccionar aminas primarias con halogenoides de alquilo, obtenemos secundarias y así, ¿sí? Segunda, reducción de nitrocompuestos. Y tercero, reducción de nitrilos. Y estas dos son bastante más sencillas que la primera, pero son todas útiles. Con el primer método es muy importante, ¿sí? Es reacción de halogenoides de alquilo con amoníaco, porque esto se llama también síntesis de Hoffman. Es un método muy importante porque nos permite obtener cualquier tipo de aminas, ¿sí? Incluso si seguimos haciendo reaccionar con con halogenoides de alquilo, vamos a obtener sales de amonio cuaternario, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? El amoníaco, al reaccionar con el halogenoide de alquilo, ¿sí? Uno de los hidrógenos del amoníaco se va con el halógeno, ¿sí? Se van con un producto secundario, pero fíjense que acá no está puesto en la reacción justamente porque un producto secundario, no nos interesa. ¿Y qué es lo que sucede? La cadena de carbonos que tenía el halogeno queda pegado al nitrógeno, formándose la amina primaria. Si esta amina primaria ahora reacciona con halógeno de alquilo, un hidrógeno de estos se va con el halógeno. Se van, producto secundario. Esta cadena de carbono queda pegado a la amina primaria y ahora es una amina secundaria, ¿sí? Si esta cadena y esta cadena son exactamente iguales, esta cadena que se estaba formando ya es una amina, por así decirla, simétrica o pura, ¿sí? Pues las ramificaciones son todas iguales. Si una amina secundaria la hago reaccionar con un halógeno de alquilo, nuevamente este hidrógeno se va con el halógeno, producto secundario no nos interesa, y la cadena de carbonos queda pegada al nitrógeno formando la amina terciaria. Y se vuelve a reaccionar la amina terciaria y bueno, ya no hay más hidrógenos que reaccionen acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta cadena de carbonos, ¿sí? Está conectado a un halogenuro de alquilo. Este halogenuro, perdón, a un halógeno. Este halógeno, que es un halogenuro, tiene una carga más bien negativa, mientras que esto tiene una carga más bien positiva. ¿Por qué? Porque esto es más electronegativo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sucede que esta cadena de carbonos tiende a unirse al nitrógeno, ¿sí? De hecho, este tipo de reacciones se produce con bastante frecuencia y se dice que eh, justamente las aminas, la vamos a colocar por acá abajo, tenemos las tres cadenas unidas al nitrógeno. Las aminas son del tipo nucleofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está acá, ya vamos a ver cómo cuando veamos las propiedades físicas, tiene dos electrones no compartidos este nitrógeno. Estos dos electrones generan un polo negativo acá, y ese polo negativo hace que tienda a atraerse a esta cadena de carbonos. Entonces, ¿qué pasa? Esta cadena de carbonos tiende a unirse acá al nitrógeno, ¿sí? ¿Y qué sucede? Al unir esta cadena de carbono, esto forma prácticamente un catión, porque el electrón que debería tener esta cadena de carbono en realidad lo tiene el cloro, más que nada, está más cercano al cloro. Entonces, cuando este nitrógeno, en cierta forma, se atrae con esta cadena de carbonos y esta cadena de carbonos se pega al nitrógeno, se forma lo que sería el catión de nuestra sal de amonio cuaternaria. ¿Sí? ¿Por qué amonio cuaternaria? Y porque fíjense que el nitrógeno ahora tiene 4 enlaces diferentes. Una vez formado esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Este catión gigante que está acá, ¿sí? Que es el que acá nombra como R4N más 1, este catión que está acá, se junta con el halógeno y forma la sal de amonio cuaternario, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo que por ahí pasa con el nitrógeno NH3, perdón, el amoníaco, cuando reacciona con el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que este hidrógeno es este radical alquílico, ¿sí? Estos tres hidrógenos son estos tres radicales alquílicos. ¿Qué sucede? El amoníaco recibe otro radical alquílico, recibe otro hidrógeno, igual que esta reacción, formaba el amonio, ¿sí? Y este, que se llama amoníaco, se juntaba con el cloruro para formar la sal de amonio, ¿sí? Esto se llama cloruro de amonio, es una sal de amonio cuaternario. Algo muy similar pasa, pero en orgánica, ¿sí? Cuando hacemos reaccionar una amina terciaria con halogenuro de alquilo.
Este alquilo se le une al nitrógeno, queda un nitrógeno unido a 4 cadenas de carbono formando un catión positivo, y eso se une a lo que sería nuestro anión, que es el cloruro, bromuro o el halogenuro que se encuentre en el último, ¿sí?, halogenuro que hicimos reaccionar acá. Veamos entonces un par de ejemplos. Por ejemplo, el amoníaco nos hace reaccionar con el bromuro de etilo. ¿Qué sucedía? El halógeno se va con uno de los hidrógenos, se va como producto secundario que en realidad no nos interesa, y la cadena de carbono, en este caso el etil, queda sustituyendo a ese hidrógeno, formando por ejemplo la etilamina, que es una amina primaria y es simple. Ahora, si esto, por ejemplo, yo lo hiciera reaccionar de nuevo con bromuro de etilo, el bromo se va con otro de estos hidrógenos, ingresa el etil a pegarse al nitrógeno y nos queda una amina secundaria, también simple, porque las dos cadenas son exactamente iguales, ¿sí?, formando en este caso lo que sería la dietilamina. ¿Qué sucede luego si esta amina la hacemos reaccionar con bromuro de etilo nuevamente? De nuevo, el hidrógeno y el bromo se van, ¿sí?, formando este producto secundario, y queda nuestro nitrógeno con 3 cadenas de carbono, 3 etiles, puestos en el nitrógeno, formando una terciaria, y en este caso también simple, por eso son todos los radicales iguales. Trietilamina, ¿sí? Ahora, para que estén atentos, ¿sí?, acá les da un dato extra, realmente no es algo que tengan que estudiarse porque prácticamente no se toma este datito que les da acá, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Los halogenuros de arilo, ¿sí?, es decir, cuando el anillo bencénico ha sido reemplazado uno de sus hidrógenos por un halógeno, por ejemplo cloro o bromo, son bastante estables, ¿sí? Entonces, esto tiene menor reactividad incluso que el benceno, ¿sí? Dado la baja reactividad de los halogenuros de arilo, solo pueden convertirse en aminas si el anillo contiene grupos nitro o algún otro que atraiga fuertemente a los electrones, ¿sí? Este tipo de grupos son grupos activantes, es decir, que me hacen un poco más reactivo al anillo bencénico, ¿sí? O también se pueden dar las condiciones haciendo altas temperaturas, ¿sí?, o mediante algún catalizador o un reactivo muy básico. Sin embargo, por ahí esto no lo tenemos en cuenta al hacer las reacciones, ¿sí? Y nosotros cuando tomamos un halogenuro, por ejemplo el cloruro de bencilo, que tenemos el anillo bencénico, no le agregamos una ramificación nitro, nada por el estilo, sino que lo aprovechamos así tal cual está para generar la reacción con el amoníaco. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo de siempre. Este halógeno con uno de los hidrógenos se van formando el producto secundario que no nos interesa, y fíjense cómo todo esto quedó pegado al NH2, digámoslo así, se agregó el grupo amino, ¿sí?, y se formó la benzilamina, que es primaria. Si luego, por ejemplo, la benzilamina, que es una amina primaria, la hacemos reaccionar con este cloruro de amino, cloruro de metilo, y usamos 2 moléculas de cloruro de metilo, cada uno de estos hidrógenos se va a ir con cada uno de los 2 cloros que tenemos acá presentes. Recuerden que hay 2 moléculas, hay 2 cloros, 2CH3. Cada hidrógeno con un cloro se van a formar 2 moléculas de ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, que se van a ir como producto secundario. Y estos 2 metiles van a quedar pegados al nitrógeno, de tal forma que se va a formar una amina primaria, que en este caso se llama benzil, por esto que tenemos aquí, dimetil, amina y es terciaria. Esto está ordenado en orden alfabético. Lo normal, ¿sí?, es nombrar primero la parte alquílica o alifática y después la parte aromática. Sería lo ideal para este tipo de casos, ¿sí? De todas maneras, si nombran de forma en orden alfabético, no está mal. Son distintos criterios, ambos están aceptados, ¿sí? Fíjense, este está en orden alfabético, benzil, dimetilamina y es terciaria, y está nombrado de forma correcta. ¿Y entonces cómo lo nombramos? Bueno, tranqui, por eso nunca les van a hacer algo tan jugado como nombrárselos en orden alfabético y nombrárselo a su vez en orden que les decía recién. Pero ambas posibilidades son correctas, ¿sí? Si lo pongo como dimetilbenzilamina, porque considero que primero se nombran los alifáticos y luego se nombran los aromáticos, es correcto. Si lo nombro como benzildimetilamina, porque considero que primero se nombra por orden abecedario, también es correcto, ¿sí? Ambas dos posturas son aceptadas y por tanto ambas dos son correctas. Bien, reducción de nitrocompuestos. Esta reacción realmente es muy sencilla. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bien,
Lo que se hace es agarrar un nitro compuesto, cualquiera sea, compuesto que tengan el NO en algún lado, ¿sí? Fíjense que pueden ser compuestos aromáticos o pueden ser compuestos alifáticos, no importa, lo importante es que está el nitro. Se pone en presencia de hidrógeno, en un medio ácido generalmente, en un medio ácido, y tiene que haber un metal catalizador. ¿Cuál? Níquel, platino, ¿sí? Paladio, hierro, ¿sí? Son los más comunes. Y la idea que es, se reduce el nitro con hidrógeno, fíjense, de tal forma que a donde estaba el radical nitro se forma el radical amino, ¿sí? Se transforma. ¿Qué pasa con los oxígenos? Bueno, por eso se agrega tanto hidrógeno, son 3 hidrógenos. Una molécula de hidrógeno es la que queda acá, H2. Y las otras dos se va una con cada hidrógeno formando 2 moléculas de agua. Se reduce el nitro compuesto a amina de forma directa. No importa qué tipo de compuesto, fíjense, esto es aromático y esto es alifático. ¿Sí? No importa, fíjense acá también, tenemos la amina, obviamente ya queda como está porque esa ya está como amina, pero cuando encontró un nitro compuesto, agarró y lo redujo a la función amina. ¿Sí? Otra cosita, ya que veo esto, generalmente, ¿cómo se llama? Acá, habíamos visto este ejemplito acá arriba. Generalmente se utiliza el orden alifático y luego aromático cuando el que está pegado al nitrógeno es el fenil particularmente, ¿sí? Cuando es el bencil, es decir, que el benceno no está unido directamente al nitrógeno, no se toma tan en cuenta eso de que el orden para el nombre es alifáticos y después el nombre aromático, sino que siempre a nivel general se utiliza el orden alfabético prácticamente siempre. En las únicas excepciones en las cuales se suele utilizar el orden alifático y lo aromático es cuando el benceno está más bien unido de forma directa al nitrógeno. De todas maneras, de vuelta, no le den mucha importancia a eso, ¿sí? Son como criterios, ¿sí? Mientras sepan nombrarlo o sepan reconocer un nombre o armar una molécula a partir del nombre, está correcto, ¿sí? Bien, y la última tipo de reacción para obtener aminas es la reducción de nitrilos, ¿sí? Bien, lo que tienen que tener en cuenta en este tipo de reacciones es que siempre vamos a tener una amina primaria. Siempre va a ser primaria. ¿Por qué? Porque el nitrilo, que es el CN, ¿sí? Se parece al cianuro, de hecho es el cianuro en las sales inorgánicas, pero acá se lo conoce como nitrilo, siempre va a ser un carbono con triple enlace de nitrógeno, es decir, que este carbono, una sola patita tiene libre para unirse a la cadena de carbono y siempre va a estar en una punta, ¿sí? En alguna punta de la cadena o como sustituyente en algún lado y siempre va a ser un extremo. ¿Qué es lo que va a pasar con el nitrilo? Bueno, había una reacción muy similar en amidas, en las cuales las amidas, si el nitrilo lo hidratábamos al nitrilo, obtenemos la amida primaria. Acá, en aminas, lo que tenemos que hacer no es hidratarla, es hidrogenarla. Ojo con la pequeña variación de la palabra. Al hidrogenar acá, lo que hacemos es agregar solamente hidrógeno, no hidrógeno y oxígeno, solamente hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un par, digamos, de hidrógenos se quedan con el carbono formando el CH2 y los otros dos se van con el nitrógeno formando el NH2. De esta manera se forma, se mantiene la cantidad de carbono, sí, fíjense que no hay más ni menos carbonos que en el compuesto original, pero se ha hidrogenado de tal forma que se obtuvo la amina primaria. ¿Sí? Si el nitrilo está con una cadena alifática, se forma una amina alifática. Si el nitrilo está con una cadena más aromática, se forma una amina aromática. ¿Sí? Bien. Vean, fíjense acá los ejemplos. Acá tenemos el nitrilo, le agrego hidrógeno en presencia de algún catalizador metálico, generalmente, platino, níquel, incluso paladio. ¿Sí? No hace falta que se memorice la temperatura si esto no hace, digamos, la reacción. Sí, por ahí tener en cuenta que se agregan siempre 2 moléculas de hidrógeno. Eso puede ser algo interesante de recordarlo. Fíjense que siempre se forma la amina primaria particular. ¿Sí? Acá la reacción en realidad sería esto, ¿sí? Pero acá les da el paso previo para que lo recuerden. Recuerden que cuando tenemos cloruros de alquilo, cuando lo hacemos reaccionar con una sal de cianuro de sodio, ¿sí? Como lo que siempre pasaba en la gran parte de las reacciones es que los halógenos y los metales se van, ¿sí? Entonces esto formaba cloruro de sodio, que es un producto que no nos interesa, secundario, y el cianuro queda pegado, digamos, tomando el lugar del cloro, ¿sí? Entonces el cianuro queda acá
y en orgánica ese cianuro se llama nitrilo. Entonces, fíjense que ahora teníamos este carbono, es este que está acá, se agregó otro carbono más, ¿sí? Y esto se llama fenilacetonitrilo, ¿sí? También se puede llamar cianuro de bencilo, que es lo más normal. Cuando esto lo hacemos reaccionalmente a la reacción que estamos comentando, entra hidrógeno en el carbono, entra hidrógeno en el nitrógeno, ¿sí? Y nos queda esto. Acá falta un pequeño numerito, ¿sí? La amina sería esto. Etilamina. ¿Por qué no podemos llamarlo feniletilamina? Porque si lo nombramos así, parece que tanto el fenil como el etil están unidos al nitrógeno formando la amina. Y no es una amina secundaria de esa forma, ¿sí? Es un fenil que es la ramificación del etilamina, ¿sí? Este sería el carbono número 1, que es el que está unido a la amina. Por tanto, este sería el 2. Y por tanto, esto sería un 2-feniletilamina. Tengan en cuenta eso como corrección. Tengan en cuenta lo que les comenté acá en la nomenclatura. No le den tanta importancia lo del orden alifático y luego aromático, ¿sí? Sino más bien al alfabético, salvo algún caso puntual en el cual tengamos el benceno directamente unido al nitrógeno, pero de vuelta tampoco es 100% importante, ¿sí? Estudienlo más bien como lo vimos en la parte de nomenclatura, que eso estaba totalmente correcto, ¿sí? Bueno, fíjense que las reacciones de obtención son solamente 3, no son complicadas, presten atención a las pequeñas variantes y a cómo se producen, ¿sí? Esta se utiliza un montón para obtener distintos tipos de aminas, sobre todo secundarias y terciarias, así que presten la atención como reacción de obtención de aminas.